nuestro pastor Roberto por esta preciosa presentación en la cual yo sé que todos aprendemos. Cuando yo lo escucho, yo digo, si hubiese aprendido estas cosas hace unos 20 años atrás, pero fue hoy día. Por eso que me gusta ver a los jóvenes, porque es una oportunidad grande para ustedes. Nosotros venimos de otro mundo, de otra época. Y por la gracia del Señor, que salimos de un lugar, cada uno para su lado, en la palabra de Dios nos volvimos a reunir. Y eso es glorioso. Yo recuerdo que, se me está cayendo el lápiz. Yo recuerdo que hace muchos años atrás eran otras cosas las que predicábamos. Nos dábamos mucho ánimo, nos motivábamos mucho. Pero la motivación duraba poquito, ¿verdad? El día domingo otra vez volvíamos a llegar desmotivados. Y ahí volvía otra vez el pastor o algún hermano a motivarnos y otra vez salíamos motivados. Pero qué glorioso es cuando comprendemos y entendemos la palabra de Dios. Porque ya no necesitamos esa motivación. Estamos permanentemente en el Señor. Comprendemos las promesas eternas y esas promesas eternas nos dan libertad. Y también nos hacen caminar de una forma diferente. Imagínense lo que es vivir permanentemente la culpa. Piense usted en un Martín Lutero. Y piense en lo que es saber hoy día de que ¿quién podrá condenar a los escogidos del Señor? Y eso, por supuesto, cambia el carácter de un hombre y determina al mismo tiempo el carácter de un cristiano. Porque ciertamente entonces nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y es conforme a aquello como debemos actuar. Hermanos, el tiempo siempre es un limitante que tenemos que respetar, y yo quiero ser muy preciso con estas 2 horas que el pastor me ha entregado. Después me dijo que había un almuerzo, o estoy muy perdido, ¿eh? Media hora y coffee. Y hay 2 factores que tenemos que considerar. Lo primero es que en los eventos, preguntas, respuestas que vamos a examinar a la luz de la Escritura, tenemos que tener en cuenta, y si esto es poco, entonces tenemos que tener en claro, y si esto es poco, entonces es bueno que yo les diga, deben tener muy, pero muy en claro, que solo Dios está activo en los eventos que vamos a examinar a continuación. Ninguna actividad por parte de los hombres va a proporcionar algún ingrediente para producir estos eventos o va a contribuir a su efectividad. Aquí vemos absolutamente y completamente, determinantemente, si usted quiere, el plan de Dios, llevado a cabo de principio a fin conforme a su soberana voluntad. Entonces, alentar y sostener al pueblo de Dios en sus sufrimientos y adversidades, gemidos, debilidades, vamos a entender que el apóstol Pablo va a llegar a una conclusión de victoria, como recién lo leíamos en la presentación de nuestro pastor Roberto. El apóstol Pablo va a mostrar cómo la peregrinación actual del pueblo de Dios encaja en el lugar que le corresponde en ese determinado e insuperable plan de Dios. Y para comenzar, quiero hacerlo con una ilustración que escuché hace algún tiempo de uno de mis héroes de la fe, el fallecido pastor, yo creo que usted o en su mayoría lo conocen, el pastor R.C. Sproul. Y él contaba una historia cada vez que, o cada año que iniciaba la lectura de Romanos, él comentaba esta historia. Y decía, uno de los regalos de gracia que Dios ha dado a su iglesia a través de los años ha sido el regalo de teólogos brillantes. Hasta ahí vamos ok, ¿verdad? ¿Me entienden? Hombres que Dios equipa de forma única para su tarea. Hombres con una devoción singular
a la verdad de la palabra de Dios, con un efecto apasionado por las cosas de Dios, por las cosas de Cristo. Y también sabemos hombres que tienen una capacidad intelectual prodigiosa. Cada vez que me encuentro con un comentario, con un libro, y digo siempre, Señor, ¿cómo pudo hacer este hombre para escribir tanto? Tanto. Siento que a veces a uno para hacer la observación para el sermón del día domingo, yo 200 páginas y quedo corto. Siempre me veo curadito buscando la ayuda de algún pastor, algún siervo, algún puritano que me ayude a darle un poquito más de luz a mi poco y a veces escaso entendimiento. Pero hay hombres que obviamente han tenido una capacidad intelectual prodigiosa y son una bendición para la iglesia. Y cuando hablo de estos hombres prodigiosos, imaginémonos, no sé, los titanes de la iglesia. San Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, ¿verdad? Hombres de esa línea, hombres de ese estilo. Ahora, obviamente, si estudiamos todas las obras de estos hombres que acabo de mencionar, que son hombres de profunda agudeza, seríamos capaces de discernir puntos dispersos. A lo mejor nos daríamos cuenta que no todos estos hombres tienen exactamente la misma conclusión respecto a puntos que estamos estudiando. Seguramente vamos a encontrar alguna suerte de desacuerdos leves, por darle un nombre. Pero no tengo duda alguna que si a ellos yo le pregunto, a estos 5 teólogos, les pregunto, ¿quién creen ustedes que es el teólogo más grande de todos los tiempos? Yo creo que se apresurarían, creo que correrían por tomar el micrófono y decir sin lugar a duda el apóstol Pablo. Seguramente un Agustín me diría, eso es fácil, fue el apóstol Pablo, sin duda alguna. Y todos estarían de acuerdo con eso. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo con eso. Ahora sabemos que, por supuesto, el apóstol Pablo trabajó con un beneficio que otros no tuvieron. Fue inspirado por el Espíritu Santo, bien lo dijo nuestro pastor Roberto. Pero incluso en términos de su capacidad natural y las brillantes facultades que Dios le dio a este hombre, yo creo que él aún habría clasificado como ser el más grande teólogo de todos los tiempos. Y creo que, en cierta manera, eso explica la profundidad, la riqueza, la bendición y el quebranto que nos puede producir cuando nos enfrentamos a una carta como Romanos y particularmente a Romanos capítulo 8, verso 34. Sabemos que Pablo no era un pensador aislado o un académico solamente. Sabemos que también era misionero, ¿verdad? Y sabemos que también era un pastor. Y sabemos que también era un evangelista. Cuando leemos el cuerpo de literatura que ha llegado hasta nosotros, la iglesia, tenemos una idea de la complejidad del ministerio de Pablo, la complejidad que significaba evangelizar el mundo conocido, la complejidad que significaba salir de viaje. Yo les quiero decir, sabiendo que de aquí de Rancagua no sale, les voy a contar una indiscreción, pero Dios me ha dado un don a mí para los horarios. Entonces yo hoy día a las 9:20 estaba muy sentado tomando desayuno, recibiendo el mercurio. Y de pronto, usted sabe, esa persona que tiene más luz, más carácter, más dominio, más trato con el Señor, me queda mirando y me dice, Iván, ¿a qué hora es el seminario? Y yo, como un hombre que tiene todas las cosas ordenadas, le dije, a las 11 de la mañana. Pero me entró la duda. Y la Carola me dice, ¿seguro? Cuando me dijo seguro, yo ahí como que empecé a temblar. Esa sensación que pasamos los hombres casados, ¿verdad? Cuando tenemos que verificar. Y dije, ante la duda, mejor buscar mi celular. Y dije, casi como, imagínese usted una película de guerra en un submarino que nos van a atacar. No es un simulacro. Todo va a bañarse, todo a cambiarse ropa. Tenemos 5 minutos. Tenemos que salir. Y claro, ahí les dije a mi familia que a las 10 teníamos que estar allá. Así que todos corrieron, pasé de ser el papá a ser el menos popular de la casa, que una vez más el papá no le apunta al horario, que una vez más se equivoca y todo eso. Pero llegamos. Y aquí estoy. Y no hay contentación. No, mis hijos están como por allá atrás, otro por acá, porque entramos y llegamos como pudimos.
Ahora, yo estoy hablando de una empresa bastante pequeña y no quiero ni pensar lo que era el apóstol Pablo cuando tenía que salir a recorrer todo el mundo conocido, a llevar la palabra del Señor. Entonces, cuando decimos de que era un misionero, un pastor, un evangelista, cuando vemos entonces de que el cuerpo de literatura que ha llegado a nuestras manos, de todo lo que él ha escrito, tenemos una idea de la complejidad de su ministerio, de la complejidad que significaba tener este ministerio que Pablo lideraba. Entonces podemos sentir su corazón de pastor y vemos su celo apasionado de ganar personas para Cristo. Ahora, luego hay momentos en los que nos deja asombrados ante la profundidad de la comprensión de las cosas elevadas de Dios. Poder entender Romanos 8 ha sido una de las cosas, y esto es una nota personal, y se los quiero entregar hoy día. Para mí, poder entender Romanos 8 ha sido una de las cosas brillantes y extraordinarias que han cambiado mi vida. Poder estudiar el pasaje que hoy vamos a exponer junto a nuestros pastores ha sido una bendición. Y obviamente esa bendición hace que tenga gran apuro en compartir las notas que tengo que compartirles esta mañana. Romanos 8:34, entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro pastor Roberto recién respondía señalando, Cristo es el que murió. Y veíamos las implicancias que eso tenía. Veíamos el análisis gramatical, veíamos una mirada teológica y la aplicación de aquello. Yo hoy día voy a hablar de que también resucitó. Ese es mi punto. Me equivoco en la hora, pero no me equivoco en lo que me toca exponer. Entonces, miro, ese es mi punto. Amén, Pastor Cristian. Amén, ese es mi punto. Por si acaso, digo yo. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también resucitó. ¿Qué hace Pablo? Pablo revela la respuesta de Dios a dos preguntas. Pablo se da cuenta de que muchos creyentes, tal vez temerosos aún, van a quedar o pueden quedar con, digamos, alguna duda respecto a su seguridad. Y esto es peligroso, por supuesto que es peligroso. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que van a haber falsos maestros listos para atacar y para sacar el máximo provecho de esas dudas. Una de las grandes preocupaciones que tiene el apóstol Pablo es la Constitución. No, eso no. Se me mezcla usted. Me veo tentado a hablar de eso, pero no. Son los falsos maestros. Esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el apóstol Pablo. Hay que cuidar el rebaño. Hay que cuidar el cuerpo de Cristo. Hay que cuidar las ovejas. Por lo tanto, pueden haber falsos maestros listos para sacar el máximo de provecho de esas dudas, con el objetivo de dar a los creyentes la certidumbre necesaria que necesitan para poner en duda las cosas que tal vez Pablo ha señalado. Calvino dice que en rigor hay tres preguntas que tenemos que observar. Pues, ¿qué diremos a esto? ¿Quién acusa a los escogidos? ¿Y quién es el que condenará respecto a Romanos capítulo 8? Y respecto a quién condenará, Calvino dice lo siguiente. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Como nadie adelantará nada con acusar, puesto que el juez absuelva. La condenación no tendrá lugar desde el mismo momento en que las leyes que se imponen quedan satisfechas y el castigo no existe. Cristo es quien, habiendo llevado una sola vez nuestro castigo y habiéndolo satisfecho, ha manifestado que poniéndose en nuestro lugar, nos ha librado de la condenación. Cualquiera, pues, desee condenarnos de antemano, es preciso que recuerde que Cristo ha muerto, como recién lo estudiamos. Eso es lo primero. Cristo ha muerto. De hecho, Cristo no solamente ha muerto, y aquí viene mi parte, sino que también ha resucitado. Y vencido a la muerte, triunfando del poder de ésta. Que Cristo haya resucitado es la evidencia concreta de que el plan de Dios se ha cumplido y de que la muerte de Cristo ha sido victoriosa.
y que ha satisfecho toda la justicia de Dios. Es la evidencia. Cristo resucitó. Por eso que cuando decimos Cristo murió, aleluya. Cristo resucitó, amén. Cristo resucitó. El teólogo Nigel Anders, un teólogo piadoso que hizo un comentario de Romanos en el año 1969, hizo la siguiente observación. Dice, en la segunda parte de la epístola de los Romanos, que va del capítulo 5 al capítulo 8, Pablo se propuso demostrar qué significa la afirmación de que el que cree en Cristo vivirá. Mostró que por medio de Cristo somos libres de todos los poderes de perdición que retenían en servidumbre a la humanidad antigua. Mostró también cómo uno tras otro dichos poderes perdieron su fuerza hasta llegar al último enemigo. La muerte en el capítulo 8. Con la derrota de la muerte se ha revelado la vida en todo su poder. El justo por la fe vivirá. Le ha sido dada la vida por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ahora Pablo llega al final de esta presentación y puede resumir el resultado. Si antes trató por separados y más detenidamente cada una de las preguntas, esto lo podemos observar cuando entramos a Romanos capítulo 8, ahora puede resumirlas toda en una visión total de lo que nos ha sido dado en Cristo. Irrumpe jubilosamente, alabanza del amor divino en Cristo, que nos dio una victoria gloriosa resucitando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo ha demostrado plenamente en lo que antecede que existen muchos poderes listos para oponerse al cristiano. Sin embargo, también ha demostrado que esos poderes nada pueden. Lo mismo que todo lo demás, ellos deben obrar juntamente para el bien del cristiano. Hermanos, la razón de que esto sea así, es que Dios está por nosotros. Y ese estar a favor de Dios, no solo significa que su disposición para con nosotros es benevolente, significa asimismo y ante todo que está de nuestra parte en lo que hace. Dios ha obrado en beneficio nuestro al dar a su propio Hijo por nosotros. Y cuando vemos que lo que Dios hace es tan determinante, cuando vemos que lo que Dios hace es tan completo, es bueno tal vez detenerme un momento y mirar al espejo o hacer un autoanálisis y decir cómo estoy actuando yo respecto a cómo Dios ha actuado conmigo. Porque nuestra salvación no es a media. Cristo no murió parcialmente. Cristo nos resucitó un poquito. Todo lo que Dios ha hecho ha sido categórico, ha sido determinante, ha sido claro. Y es obviamente manifiesto y está el testimonio. Pero muchas veces, tomando nosotros o aplicando la palabra del Señor de manera correcta, la aplicamos mal. Porque no somos ni tan determinantes, ni tan claros como debiésemos ser debido a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No sé si me explico, pero se lo voy a decir en la forma más sencilla posible. Cuando la Escritura me enseña que Cristo ha muerto por nosotros, cuando la Escritura me enseña que Cristo ha resucitado, hay una manera en la cual debo actuar. Hay una forma en la cual debo desarrollar mi vida. Por eso que aquí es cuando yo tengo que ver estas fotografías. Es como los memes que hoy día dan vuelta por las redes sociales. La expectativa respecto a la realidad. La expectativa, por ejemplo, de lo que es un partido de fútbol de pastores el día sábado y la realidad de lo que es un partido de fútbol, ¿verdad? La expectativa es que vamos a correr durante 90 minutos y vamos a meter muchos goles. La realidad es que a los 10 minutos sí es que vamos a pedir cambio. Aquí es lo mismo. ¿Cómo está esta fotografía? Esta fotografía de lo que Dios ha hecho respecto a lo que nosotros somos. ¿Cómo se ajusta esta fotografía? ¿Cómo está?
hay una asimetría, hay una brecha. Cuando digo hay asimetría hay una distancia. ¿Qué tan grande es esa distancia? Y eso no es solamente respecto a lo que hacemos, no es solamente respecto a cómo actuamos, también es respecto a cómo resolvemos y respecto a cómo desarrollamos nuestra vida de acuerdo a la cosmovisión que evidenciamos tener. A pesar que aquí yo no me pierdo. Nuestra cosmovisión es única y exclusivamente una cosmovisión cristiana. ¿Amén? Esa es nuestra cosmovisión. Una cosmovisión cristiana. No somos postmodernos, somos hombres y mujeres, pueblo de Dios, que actuamos bajo una cosmovisión cristiana. Por lo tanto, tenemos una manera de ver las distintas cosas evidentes o claves de nuestro tiempo. Nuestro fundamento está ¿dónde? En la Escritura. No es un libro, no es un tratado, la Escritura. Y eso determina la manera en que vemos la biología, la psicología, la política, la economía y todo lo que usted quiera. Eso lo determina. Y si no lo determina, entonces tenemos que ir a la Escritura. La manera en que veo la política está claramente determinada por la forma en que estoy comprendiendo la Escritura. No hay más. No hay más. Y si usted ve que están habiendo muchas cosas, entonces debo examinarme. Porque, por ejemplo, la Escritura no enseña que bajo ciertas causales podemos abortar. La Escritura no enseña que bajo ciertos tipos de leyes o de tipos de constitución podemos abortar. La Biblia es determinante respecto a ese punto, por ejemplo. Y el aborto no es bíblico. No hay más. Y cuando sé que el aborto es un asesinato, cuando sé que el aborto coarta la posibilidad de un no nacido por nacer, estoy claro, estoy clarito, como dice el pastor Roberto. Y eso obviamente, cuando tengo eso claro, determina mi elección y mi preferencia. Y si no hay nada que satisface mi elección y mi preferencia, esto en términos políticos, hay una tercera opción. Porque de algún día tendremos que dar cuenta aún de eso que nosotros decimos en mi propia elección o en mi propio voto. Vuelvo a Miguel antes. Este amor de hecho y de verdad, y ahora Pablo puede agregar, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Con Cristo Dios lo ha dado todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El acusar a los escogidos de Dios es una empresa condenada al fracaso. El que la emprende lucha contra Dios mismo. No se nos opone a nosotros, sino que al propósito eterno de Dios. Dios es el que justifica. Y cuando Dios se dispone a ejecutar su propósito eterno, ¿quién puede impedirlo? El hecho de que todo cuanto le acontece al cristiano aquí, en este mundo, tenga su causa en la eterna voluntad de elección de Dios, transmite y debe transmitir una sensación de seguridad infinita, porque sobre nosotros está Dios, está el Señor. Y somos bendecidos por sus promesas. Y eso nos debe dar seguridad. Y debemos caminar en este mundo lleno de peligro, lleno de situaciones, de circunstancias, de manera segura. ¿Por qué? Porque somos pueblo escogido. Somos real sacerdocio. No somos lo que éramos. Sabemos lo que éramos, por supuesto. Pero así como sabemos lo que éramos, debemos también tener conciencia clara de lo que somos en Cristo. No podemos vivir eternamente respecto a lo que éramos. Una cosa es tal vez a un hermano para enriquecer su vida, contarle, mira hermano, antes de Cristo, te voy a contar algunas cosas que te van a sorprender de lo que Dios hizo conmigo. Pero eso es parte de una historia pasada. Hoy día no somos eso. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y eso debe ser determinante. ¿Cuánto más cuando tomamos estas promesas preciosas, cuando entendemos que realmente el Señor murió por nosotros
Y esa muerte fue victoriosa porque resucitó. ¿Quién es el que condenará? Para los que están en Cristo no hay condenación. Todo lo que Cristo hizo tuvo el propósito de liberarnos de la condenación. Su muerte tuvo ese propósito y más aún su resurrección. Y ese mismo Cristo que nos defendió mientras vivió aquí en la tierra, el mismo Cristo que cargó por nuestro pecado y estuvo sujeto a nuestra maldición, ahora está en el lugar nuestro ante Dios. La palabra dice que está a la diestra de Dios. Y después mis pastores que vienen después que yo expondrán lo importante que es, como por ejemplo, que Él también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Que es la cuarta pregunta que identifica este pastor. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Una vez más, Pablo remonta sus pensamientos a las aflicciones del tiempo presente. Tan lejos están estas de poder separarnos de nuestra comunión con Cristo, que encuentra su expresión precisamente en ellas, porque el cristiano está incorporado con Cristo en la participación, en el sufrimiento y la muerte. Por esta razón, Pablo puede aplicar al cristiano las palabras del Salmo, pero por causa de ti nos matan cada día. Salmo 42, verso 22. Si se trata de un sufrimiento por Cristo y con Cristo, solo puede contribuir a aumentar nuestra comunión con Él. En definitiva, para los que aman a Dios, todas las cosas John Murray, en un comentario del libro Romano, en el verso 33-34, dice lo siguiente. Las preguntas que aparecen en el versículo 33 al 35 han sido de varias maneras relacionadas entre sí con su contexto inmediato. La diferencia de opinión se relaciona particularmente con la pregunta ¿quién los condenará? Verso 34. Debemos entenderlo directamente con lo que precede. Dios es quien los justifica. O debe considerarse como la pregunta a la que responde el resto del versículo 34. En la primera alternativa, la última parte del versículo 34, Cristo Jesús es el que murió, no es la respuesta a quién condenará, pero proporciona la base para la pregunta y el desafío del versículo 35. ¿Quién os separará del amor de Cristo? El apóstol nos recuerda ahora la seguridad que pertenece a los elegidos de Dios, por lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo. ¿Cómo? Tal vez saltando de roca en roca, el apóstol Pablo pasa del amor del Padre al del Hijo. 4 elementos centrales en la obra redentora de Cristo se aducen como garantía de que nada nos puede separar de su amor. Decíamos recién, es Cristo Jesús que murió. Sabemos que no hay alusión expresa al propósito por el cual Cristo Jesús murió y a las personas por quienes murió. El apóstol ya había abordado suficientemente este aspecto. Romanos capítulo 3, verso 21-26, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, 8 al 11. La brevedad de este punto llama la atención sobre la gran significación de la muerte de Cristo en la serie de hechos que se mencionan en este versículo, en el 34. En sí mismo, el hecho de que Cristo Jesús murió es tan importante que las mismas declaraciones nos llevan a reflexionar sobre sus implicaciones. Destaca el hecho de que a pesar, mejor dicho, el hecho de que aparte de la resurrección, la muerte de Jesús no serviría para cumplir los propósitos contemplados en este texto. Es como el Señor vivo que garantiza la seguridad de los que le pertenecen. Como señaló anteriormente, la muerte y la resurrección de Cristo son inseparables en la realidad de la redención. Finalmente, destaca el hecho de que aparte de la resurrección, la muerte de Jesús serviría para cumplir los propósitos contemplados. Es como el Señor vivo garantiza la seguridad de los que le pertenecen. Estoy leyendo la misma diapositiva. Ahora sí.
¿Cómo están? ¿Están atentos? Yo les dije que era muy ordenado. Mis hermanos, la muerte de Jesús no serviría para cumplir los propósitos contemplados en este texto. Es como el Señor vivo que garantiza la muerte y la resurrección. Eso es lo que le he repetido una y otra vez. Ahora sí. El mundo y Satanás está presentando continuamente acusaciones contra los escogidos de Dios. Eso no ha cambiado. Pero esas acusaciones, debemos saber, son insignificantes para el Señor, porque Él es el que justifica, el único que decide quién es justo delante de Él. Ellos han sido declarados sin culpa por toda la eternidad, ellos, nosotros, y ya no se encuentran bajo la condenación de Dios. Dios concibió la ley, reveló la ley, interpreta la ley y aplica la ley por medio del sacrificio de su Hijo. Todas las demandas de la ley han sido cumplidas a favor de los que confían en Él. Esa gran verdad es la que inspiró a un señor llamado Sinselpo y escribió lo siguiente, de lo cual John Wesley después tradujo y se transformó en un himno que se llama Jesús, tu sangre y tu justicia. Y él decía, denodado estate en pie aquel día glorioso. ¿Acaso alguien se atreverá a acusarme? Plena absolución por ti he recibido, del pecado y del temor, de la culpa y la vergüenza. No nos podríamos preguntar si nuestro Salvador mismo estaría dispuesto a retirar su salvación de nosotros. Pero Pablo declara que Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo revela estas cuatro realidades que hemos estado señalando una y otra vez, y son las cuales nosotros no podemos olvidar. Y debemos escuchar bien. Recuerden, Cristo murió y Cristo resucitó. Cristo resucitó de los muertos y esta es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado. Y eso es lo glorioso. Es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado y sobre su castigo supremo, que es la muerte. La tumba no pudo encerrar a Jesús porque Él había conquistado la muerte. Y su conquista sobre la muerte imparte vida eterna a toda persona que confía en Él. Y a eso, ¿qué podemos decir? Sino amén, aleluya, glorioso es el Señor. Por supuesto, entonces, que somos victoriosos en Cristo, ¿verdad? Por supuesto, entonces, que tenemos un evangelio victorioso, unas buenas nuevas para compartir en tiempos difíciles y peligrosos que son los que hoy día estamos viviendo. Pablo declaró antes en esta carta, en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su muerte pagó el precio por nuestros pecados y su resurrección dio una prueba absoluta de que el precio fue pagado. Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, demostró que su Hijo había ofrecido la satisfacción plena por el pecado que la ley divina demandaba. Cristo, el sacerdote perfecto, ofreció un sacrificio perfecto para hacernos perfectos. Por ende, negar la seguridad del creyente equivale a negar la suficiencia de la obra de Cristo. Negar la seguridad del creyente equivale a entender mal el corazón de Dios, entender mal el don de Cristo, entender mal el significado de la cruz y entender mal el significado bíblico de la salvación. Entonces, en lo que no resta de vida sobre la tierra y por toda la eternidad nuestra, nuestro Señor en su gracia nos mantendrá seguros en su amor imperecedero, por su poder imperecedero. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Isaías 40:22. No olvidemos esto, que es esencial y es determinante para nuestra vida. No olvidemos de que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El verso 26 del capítulo 40 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, hermanos, disfruten la palabra de Dios. Encuentren, busquen. En la palabra de Dios encontrarán los párrafos más elocuentes, más amorosos, más profundos. Y tal vez llegue la mañana en que su entendimiento contemple y entienda Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Iglesia, ¿escuchaste bien? El que dio a su Hijo por nosotros y resucitó. Que Dios le bendiga.